Hola, buenas. Nosotros somos el equipo conformado por Jorge González, Pablo Vargas y yo, Antonio Fernández, y les vamos a explicar un poco acerca de los circuitos que hicimos y aparte unas reflexiones al final. Bueno, los circuitos que hicimos los hicimos en esta protoboard. Primero está el timer 555 en configuración estable que explicará mi compañero Pablo. Luego está el oscilador de relajación, que genera la onda cuadrada y la triangular, que explicará Jorge. Y finalmente está el oscilador de puente de Bain, que voy a explicar yo. Y pues como pueden ver, son los circuitos que se ven en los videos de experimentación. Bueno, comenzamos con el timer, ¿no? 555. Pues primero que nada utilizamos el temporizador 555 porque tiene una ventaja de que es estable. En este caso significa que cambia con el tiempo y genera una onda cuadrada continua, que es lo que ocupamos para generar un pulso. Entonces, nuestro circuito estaba conformado por una fuente de entrada de 10 volts y dos capacitores, uno para el ruido y otro capacitor que cuando se cargaba a 2/3 activaba el timer 555 y cuando bajaba a 1/3 activaba el trigger de la salida para, en este caso, mandar el voltaje de entrada completo de 10 volts a la salida. Cabe mencionar que lo que hace el pin de trigger y threshold es actuar en un comparador que es un op-amp para setear o resetear un flip-flop. Este flip-flop lo que hace es recordar la señal de entrada que se le dio, aunque ya no la tenga, y así se mantiene la señal de salida, que en este caso es la onda cuadrada. Otro aspecto importante de este circuito integrado es que debido a que están negadas la salida del pin 3, que es el output, y la base del transistor del pin 7, que es el de descarga, cuando existe un voltaje alto en el pin 3, va a haber un voltaje bajo o de cero en la base del transistor, lo que va a hacer que actúe como un switch abierto y el capacitor no se pueda descargar. Por otro lado, cuando hay un voltaje bajo de salida, va a haber un voltaje alto hacia la base del transistor, lo que va a hacer que el circuito se cierre y el capacitor tenga un camino por el cual descargarse. Y este ciclo se repite, creando así esta característica oscilatoria del temporizador 555. En el osciloscopio podemos ver en este caso un generador de pulsos con el tiempo. Sí, cabe mencionar que aquí se usan diodos para permitir que la corriente solo cargue por un lado y que solo se descargue por otro lado. Y a pesar de que puede variar el duty cycle, la frecuencia siempre es la misma. Ok, y pues ahora vamos a explicar el oscilador de relajación, que prácticamente pues es un circuito que genera una señal periódica a través del tiempo con una determinada forma de onda. Y pues bueno, en el circuito que hicimos, primero que nada se tiene una etapa que genera con base en un oscilador RC, que es pues consta de un capacitor y de una resistencia para descargarse y cargarse. En base en eso genera una señal de pulsos cuadrados y ese circuito, en ese circuito el amplificador operacional actúa como un comparador que genera pues un voltaje positivo cuando la terminal positiva es mayor que la terminal negativa del op-amp y un voltaje negativo cuando es al revés. Y pues esto genera pues el pulso cuadrado y esto se coloca en serie con una configuración de un integrador. Entonces cuando el pulso de la señal cuadrada es positivo, la integración de una constante es una rampa, que es pues una pendiente que va de subida. Entonces, y cuando cambia el generador de función cuadrada a un pulso negativo, pues la rampa se vuelve, de la misma manera se vuelve negativa, entonces pues baja y eso termina generando una señal triangular. Y bueno, por último, hicimos otro circuito para generar la onda senoidal y este circuito se llama oscilador de puente de Bain y lo que hace es básicamente por medio de un filtro pasabajas y pasaltas en serie se genera un filtro pasabandas. Lo que va a hacer es que va a dejar pasar solo a una frecuencia muy específica y esta se va a retroalimentar por medio de un op-amp. Esta frecuencia que se deja pasar
va a tener una amplitud máxima de 1/3 y va a tener un desfase de 0 grados, lo cual es lo que buscamos en este caso. Como tiene una amplitud, una ganancia de 1/3, es necesario amplificarla por sobre 1/3 para que pues, este ciclo de retroalimentación siga y no simplemente la señal se atenúe. Esto se logra poniendo el op-amp en una configuración no inversora con una ganancia de 3 más o menos. Digo más o menos porque en la práctica el circuito de retroalimentación tienes que ajustarlo de manera muy fina para que te dé esa ganancia exacta y por eso usamos un potenciómetro de 50K. Al ajustarlo, cuando te da justo una ganancia de 3, se genera una onda senoidal, como la que se puede ver. Y bueno, si esa ganancia la bajas un poco, se irá atenuando la onda hasta que desaparezca. Y si esa ganancia aumenta demasiado, la onda se va a desestabilizar y pues el op-amp va a saturarse y va a generar ese tipo de onda cuadrada que se puede apreciar. También es posible calcular la frecuencia con esta fórmula que voy a poner aquí. Y pues es un circuito bastante versátil porque requiere pocos componentes y te genera una onda de bastante calidad sin mucha distorsión. Una dificultad que tuvimos en este circuito es que existió una diferencia de frecuencias entre la teoría del simulador y la práctica en el circuito que realizamos en físico. En el simulador la frecuencia es bastante más alta y esta se acerca más a el valor que calculamos con la fórmula. Sin embargo, en el circuito que realizamos la frecuencia es más baja de 1.5 kHz y no sabemos muy bien a qué se debe esto. Teorizamos que puede ser por algún error de instrumentación, por los capacitores que no estén con un valor correcto a pesar de que lo checamos, o simplemente por el comportamiento no lineal del op-amp. A pesar de esto, aunque no dio la frecuencia que buscábamos, sí osciló correctamente y la forma de onda sinoidal también se muestra correctamente. Y bueno, finalmente vamos a seguir con las reflexiones y conclusiones. Voy a iniciar yo. Pues estos fueron circuitos que primero que nada nos ayudaron a pasar de un circuito de simulación a uno en la realidad, buscando los componentes que necesitábamos y armándolo, y pues creo que eso fue lo más valioso desde mi punto de vista, poder pasar de un esquema a la vida real y también adaptarse a los componentes que tenemos a la mano. Yo, pues mi reflexión es que, por ejemplo, en la materia anterior, nuestro proyecto fue hacer un puente H, y en ese momento no conocíamos el componente que es el temporizador 555, y ya que ahorita que lo probamos, hicimos el diagrama y pues lo probamos en la vida real, pues viene a consideración el hecho de que hubiera sido mucho más sencillo hacer ese generador de pulsos con el timer 555, y es por eso la importancia de conocer varios tipos de componentes electrónicos que pueden facilitar la finalidad que queremos. Y bueno, finalmente yo considero que esta actividad fue muy interesante porque ya que en clase habíamos visto algunas configuraciones donde se utilizaba la retroalimentación negativa de los circuitos, y pues este es un claro ejemplo de cómo la retroalimentación positiva puede servir para generar osciladores y pues son utilizados en una amplia gama de aplicaciones y junto con sus propiedades. Bueno, creo que ya hemos explicado todos los circuitos, esperamos que se haya entendido al menos su principio de funcionamiento de forma básica, y pues esas fueron nuestras conclusiones. Gracias por su atención.